Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues aquí trayendo una emisión más de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like, aquí abajo está la campanita. Gracias por su apoyo. Empezamos. Vamos a quitar el recuadro. Listo. Tercero. Cuarto. Sara, quinto. Señor sexto. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, Séptimo. A ver si. corresponsal de Imagen del Golfo. Aprovechando que está aquí la encargada de despacho de la Profeco, hace unos meses estuvimos exponiendo el asunto de los cobros excesivos de la empresa española Naturgy. En su momento, el que era titular de la Profeco había dicho que se había llegado a un acuerdo, dado que en el 2018 se había presentado una demanda colectiva. Sin embargo, los consumidores dicen que no se dio esta situación y en este caso preguntar el por qué la empresa no lleva a cabo un proceso de evaluación que es obviamente que se debe de dar en términos de que la empresa debe de buscar a su vez empresas externas para poder hacer verificaciones a sus medidores tal y como se hace en el asunto de la gasolina. De hecho, se lleva a cabo el PEC, que es justamente el procedimiento de evaluación de conformidad. Sabemos que este procedimiento lo debe de emitir la Dirección General de Normas, que pertenece a la Secretaría de Economía, y debe ser justamente Naturgy la que debe de, solicitar esta verificación. Sin embargo, no se da, presidente. Esta empresa hace los cobros de manera excesiva. Ahora en la pandemia hubo muchas quejas de estos consumidores y la pregunta es, ¿qué está haciendo, qué puede hacer la Procuraduría al respecto? Para poner en regla la empresa. Y dos, ¿qué le ofrece a los consumidores para evitar este tipo de cobros excesivos? Eso es por una parte. Por otra, que también es un tema que tiene que ver con la Profeco, tenemos conocimiento del fraude que está realizando la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, que bajo el argumento de que está siendo respaldada por la Conducef y justamente también por la Profeco, se presentan con los usuarios que en algún momento adquirieron una deuda, sea con una institución bancaria o una tienda departamental. Quieren, ponerse al corriente, ellos fungen como intermediarios, les dan un esquema de pagos. Sin embargo, ya hay ahorita al momento aproximadamente 900 quejas a nivel nacional, algunas de ellas son en Veracruz. Mucha gente de estos, consumidores defraudados son gente de la tercera edad. Entonces, ellos, por ejemplo, me voy a abocar a Veracruz, que es en donde estamos con conocimiento de causa, nos dicen que han estado yendo a la delegación Profeco y obviamente por la pandemia les han dicho que pues ahorita no han podido darle curso a todas estas demandas. Entonces, de igual manera, le pregunto a la encargada de despacho de la Procuraduría, ¿a qué otras instancias podrían ir estos consumidores y en su momento, pues, qué se hace en estos casos justamente para proteger a los consumidores? Gracias. Con el tema de Naturgy, efectivamente, cuando llegamos a la Procuraduría, esta administración, encontramos que esta empresa de gas natural tenía contratos de adhesión registrados en la Procuraduría, en donde había cláusulas inequitativas y abusivas. Algunas de estas cláusulas tenían origen en las disposiciones de administración general de la CRE, por lo que nos dimos a la tarea de tener reuniones con la CRE para solicitarle que en estas disposiciones en las cuales se amparaban y se amparan varias empresas tomen en cuenta los derechos de los consumidores. Ahora trabajamos de manera coordinada entre las entidades y las dependencias para garantizarle la protección de los derechos de los consumidores, y en el caso de gas natural nosotros suspendimos los contratos de adhesión en su momento hasta que la empresa
empresa no quitara esas cláusulas porque efectivamente los precios excesivos se daban por las estimaciones. No había ninguna condicionante, podían estimar las veces que sea necesaria sin que fuera responsabilidad del consumidor que no pudiera darle lectura al medidor la empresa, por lo que lo suspendimos, nos presentaron una nueva propuesta, participamos en mesas de trabajo con la CRE para que sus DACs tuvieran esta garantía para los consumidores. Sin embargo, es un tema que todavía no sale de la Comisión Reguladora de Energía y nosotros estamos esperando que se hagan esas modificaciones por el Pleno de la Comisión para que podamos en su momento registrar estos contratos. Y por el caso de Resuelve tu Deuda, nosotros tenemos otras maneras de atender a los consumidores, no necesariamente tiene que ser presenciales, tenemos audiencias virtuales, tenemos quejas electrónicas, una plataforma denominada Concilianet en donde podemos atenderlas y las audiencias telefónicas. Hay muchas vías, yo me comprometo a revisar cuántas quejas tenemos en la Procuraduría para invitar a los consumidores a que se incorporen a una queja grupal y atender el asunto de inmediato. Sí, solamente en el caso de Naturgy, sí se podrá llegar, digamos, a un acuerdo en el sentido de que realmente haya una verificación de la bomba de consumo que hace la empresa. O sea, ¿sí se va a poder hacer este tipo de verificación? Necesariamente. Nosotros tenemos y vigilamos que se cumplan las normas oficiales mexicanas, pero primero que nada está la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Constitución. No olvidemos que el derecho al consumo es un derecho humano y nosotros vigilamos que se cumplan las leyes, la Constitución y los tratados internacionales que garanticen este derecho. Pongo atención en ello. Muy amable. Gracias. Presidente, en el tema económico, preguntarle si ya hay como una planeación para lo que es el presupuesto del 2022 y que dentro de ella pues no haya una dependencia de los ingresos petroleros cuyos precios pues han sido variables obviamente ahora durante la pandemia por coronavirus. Bueno, estamos trabajando en estos días acerca de cómo financiar todos los proyectos para el desarrollo del país. En términos generales hay solvencia, es decir, tenemos finanzas públicas sanas y fuertes. No consideramos a tener problemas para financiar proyectos. Vamos a cumplir con todos los compromisos. En lo que tiene que ver con los programas prioritarios que están destinados al bienestar de la gente, como es el caso de las pensiones a los adultos mayores, está garantizado el presupuesto. Y no solo el presupuesto actual, sino está garantizado el que se incremente el apoyo y que tengamos respaldo presupuestal. Y así en todos los programas. En cuanto a las obras, lo mismo, el financiamiento para concluir la refinería de Dos Bocas, para rehabilitar las 6 refinerías, para seguir avanzando en la construcción del Tren Maya, para continuar con el programa del Istmo, que tiene que ver con la modernización de las vías del ferrocarril, con los 2 puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos. Desde luego tenemos el presupuesto para concluir el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo del año próximo. Acabamos de hacer una supervisión
vamos bien, se va a concluir el 21 de marzo y tenemos el presupuesto asegurado. Lo que estamos también revisando son los recursos que se necesitan para el plan de carreteras. Y en todos los casos ya no es un presupuesto anual, sino estamos pensando en un presupuesto multianual, el presupuesto del 22, del 23 y del 24, ya haciendo esa proyección de acuerdo a ingresos que obtendríamos. No hemos tenido problema en la recaudación, vamos bien, no solicitamos deuda adicional, pensamos que no vamos en el sexenio a solicitar deuda adicional, que va a ser lo autorizado por el Congreso, no vamos a rebasar ese tope. Hay buenos indicadores porque la economía ya está creciendo, hasta las empresas, las calificadoras, los bancos están hablando de que vamos a crecer este año 5%. Es lo más conservador. Yo espero que se tenga más crecimiento económico. Pero bueno, 5% de economía. Acaba de dar el dato de inversión extranjera a México y el primer trimestre de este año fue récord en llegada de inversión extranjera al país. Ayer se dio a conocer que México ocupaba el lugar 11 en el mundo como receptor de inversión extranjera y ahora ocupa el lugar 7. Es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Estamos también recuperando los empleos perdidos por la pandemia, vamos bien, no ha habido depreciación de la moneda, afortunadamente. Entonces, está sólida la economía, las calificadoras no nos bajaron la calificación como país en cuanto a riesgo, mantuvieron la misma calificación, cosa que no sucedió con otros países. En fin, vamos saliendo bien, ya vamos en su momento, cuando se pueda, a dar un informe detallado de cómo le hicimos para enfrentar la crisis económica que se desató o se precipitó con la pandemia, cuál fue la fórmula que se aplicó, porque sí ha resultado exitosa. Digamos que esos son los factores de los que dependerá la planeación del presupuesto. Sí, entonces no vemos ningún problema para tener presupuesto suficiente y cumplir con todos los compromisos. Finalmente, presidente, preguntar si sabe usted cuál es el estatus de la megacompra que se tenía vía UNOPS para la cuestión de los medicamentos, por favor. No te escuché. Sobre el estatus del contrato que se hizo con la UNOPS para la compra de medicamentos.
Si sabe usted sí, en qué vamos. Ya se va avanzando mucho. Se han comprado medicamentos en el extranjero. Les recuerdo que esta decisión se tomó porque cuando llegamos al gobierno 10 empresas acaparaban toda la venta de los medicamentos al gobierno. 10 empresas. Me acuerdo que habían 3 que le vendían al gobierno como 80,000 millones de pesos. 3 de estas empresas. Distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, empresas muy vinculadas con políticos que se dedicaban a vender medicinas carísimas. Entonces no se podía comprar los medicamentos en el extranjero. Habían decretos, leyes que lo impedían. Entonces resolvimos eso para comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, considerando nada más que se tratara de buenos medicamentos de calidad, a buen precio, y que no hubiera corrupción. Entonces se estableció un convenio con la ONU, con la UNOPS, para que esta institución nos ayudara en la intermediación con las grandes farmacéuticas del mundo y poder hacer las compras. Entonces la UNOPS es la encargada de la compra de los medicamentos que requiere el sector salud en nuestro país. Y ya se firmaron contratos y se están comprando los medicamentos en mejores condiciones. Pues un contrato general con la UNOPS para llevar a cabo las licitaciones y cuidar que no hubiese corrupción. No hay ninguna instancia del gobierno que compre, o sea, de manera directa, es la UNOPS, es la ONU. En algunos casos, cuando hay claves que no se consiguen a nivel mundial, entonces sí, pero toda la compra se le está pidiendo a la UNOPS. Y luego los contratos específicos, una vez que se consiguen los medicamentos, con las farmacéuticas. Voy a pedir al doctor Alcocer que les informe de cómo va lo de la compra de medicamentos. Desde luego ya hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de los medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos, llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos, pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma. Pero era un monopolio poderosísimo, con muchas influencias, políticos que de repente se dedicaron a eso, a vender medicinas, a vender equipos médicos,
No voy a mencionarlos porque eso corresponde a los investigadores y al periodismo, ¿no? Pero sí se puede llegar a quienes eran los que tenían los negocios. Entonces, por lo mismo, hubo una campaña muy fuerte acusándonos de que no habían medicamentos para los niños con cáncer, una situación muy dolorosa. Imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos, y en efecto había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos, como venían entregándose, y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos y otros casos, ¿no? Pero vamos a informar de cómo vamos, cuántas claves se han adquirido en el extranjero, cuántas en México, cómo va lo de la UNOPS y cuánto se ha pagado también. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, le quisiera preguntar